Hola, muy buenas, bienvenidos a la Ciudad Encartada, soy Chechu Rodríguez, os traigo Espectacular, un juego de gestión de losetas y dados con temática de santuario de animales de distintos tipos. Este juego es de 1 a 6 jugadores, se podrá conseguir en castellano seguramente en el 2025, no sé si en el primero o en el segundo trimestre, pero aquí os lo he traído en inglés, ¿vale? Como una primicia. Vemos aquí un vistazo general de los componentes. Tenemos dados, losetas comunes, torres de vigilancia. Cada jugador tendrá un pack de losetas que vamos a ver que son un poco asimétricas, y trabajadores de distintos colores, un bloc de anotación. Ahí irían los dados, pero no entran todos. Aquí tendríamos el modo misión, que veremos qué objetivos que vamos a tener los jugadores. El modo solitario, las losetas de reserva común, y luego tenemos aquí también los distintos parques, los distintos santuarios, que tenemos una cara que es asimétrica, donde cambia la disposición, y por el otro lado es simétrica. Podéis jugar por el lado que queráis. Tendríamos además las reglas y tendríamos una hoja de ayuda para las misiones de tipo A, que son de colocación de losetas, de tipo B, que es el valor de los dados, y tipo C, que es una combinación de dados y color. Por el otro lado, pues te explica de las 22 especies de animales que hay, pues qué particularidades, curiosidades sobre ellos. Una vez que hemos visto todos los componentes, vamos a explicar la preparación y luego veremos cómo se juega. Como vamos a simular una partida de 2 jugadores, de 1 a 4 jugadores, de cada mazo de los distintos hábitats comunes hay que quitar todas las losetas que pongan X, que hay 3 por cada color de hábitat. Se retiran fuera de la partida. A cada jugador le vamos a dar un tablero de manera aleatoria. Decidimos antes de empezar la partida si queremos jugar por el modo asimétrico o por el simétrico, que sería el del sol. A cada jugador le vamos a dar un tablero de reserva común y vamos a darle a cada jugador el set de losetas y de trabajadores correspondiente a su animal estrella, que son animales que solo tienen ellos en su tablero. Luego el resto de tableros los vamos a quitar y el resto de componentes de los demás jugadores también los vamos a quitar. A cada jugador le vamos a dar un set de 2 dados de cada color, ¿vale? Y luego un set de 4 dados, uno de cada color, y aquí pondremos también una loseta de cada color correspondiente a los hábitats. Cada jugador lanzará sus dados de la reserva común, los colocará en la disposición que hemos visto y rellenará también sus huecos con losetas de hábitat común. Además, a cada jugador le daremos una misión de tipo A, de tipo B y de tipo C. Se hará aleatoriamente. A mí me gusta hacerlo draft, pero el juego dice que se hace aleatoriamente. Cada jugador lanzará sus dados, los colocará en su reserva personal, que es esta parte. De su mazo de losetas robará 3, las colocará en su reserva personal. Luego robará otras 3 losetas de su mazo personal y las dispondrá en estos lugares iniciales, teniendo en cuenta que si tiene un sector de torre de mirador hay que orientarlo en el lugar que corresponda. Es decir, si lo pongo aquí, tiene que ir aquí. Este que tiene torre mirador tiene que ir así. Y este que tiene torre mirador tendría que ir así, porque lo indica el tablero. Si son otro tipo de losetas que no tengan sector de torre mirador, puedes disponerlas como quieras. Además, cada jugador recibirá sus 5 trabajadores específicos de hábitat y comodín. Antes de proseguir la explicación y de proseguir la preparación inicial, voy a explicar la importancia de las losetas y los dados, ya que es una combinación que tenemos que hacer durante la partida para ganar puntos para el final de la partida. Entonces, hay que tener en cuenta que las losetas que tienen un corazón solo se pueden colocar dados de 1 o 2. Las losetas que no tienen ningún corazón podemos colocar el valor que queramos, pero los 6 solo se pueden colocar cuando se haya construido un mirador. Si no, no se pueden colocar los 6. Y los 6 también se pueden colocar en el animal estrella.
Los dados que vamos colocando durante la partida se mantienen en esa loseta o posición. Una vez que tenemos en cuenta todo esto, hay que explicar que cada jugador tiene en su tablero de santuario las losetas indicadas que tiene el mazo y si tienen algún sector o tienen corazón. Podemos intercambiar antes de empezar la partida una de estas losetas iniciales por una de nuestra reserva. Por ejemplo, cambiar esta por esta. También podríamos relanzar cualquier número de dados que queramos, pero manteniendo los resultados que hayamos obtenido. Una vez que ya tenemos todo esto, ahora ya sí podemos empezar a jugar a espectacular o a espectacular. Bien, la primera ronda consta de 8 turnos. Cada turno va a empezar con los jugadores eligiendo de manera simultánea un elemento de la reserva común y colocándolo en la posición N. Por ejemplo, este podría colocar esta aquí. Y luego, acto seguido, de manera simultánea, tienen que colocar en la zona V, que es la zona de preparación, como esta, uno de los elementos de la reserva personal. Por ejemplo, esto. Los jugadores ahora construirían, si lo desean, los elementos que han seleccionado. No están obligados. Podrían descartar lo que han elegido. Si no lo quieren colocar o no pueden. A la hora de colocar un dado, tenemos que colocarlo en una loseta o en la zona impresa del mismo color. No podemos colocar este azul en una zona verde. Tampoco podemos colocar un valor que no nos permita la loseta. Es decir, no podemos colocar aquí nada que no sea un 6 azul. Si queremos colocar aquí un dado, tiene que ser gris y tiene que ser de un valor entre 1 y 5. No puede ser un 6 porque no está el mirador completo. En una loseta de cría, que tiene un corazón, no podemos colocar un valor que no sea un 1 o un 2. Vale, para modificar el valor de los dados tenemos estos trabajadores. Los trabajadores nos permiten sumar o restar un dado. Un 6 puede ser un 1 o un 1 puede ser un 6. Podemos utilizar más de un trabajador, teniendo en cuenta que los trabajadores que vayamos utilizando se agotan para toda la partida. Si hubiéramos elegido un elemento que es una loseta, podemos colocarlo en cualquier sitio, independientemente que haya adyacencia a otra loseta o a una zona impresa. Nos interesará normalmente colocarlo adyacente a una loseta del mismo color. Si la loseta tiene un sector de mirador, nos interesará que conecte con otra del mismo color. Esto no nos valdría para nada. Sí podríamos colocarlo, pero aquí ya no podríamos colocar el mirador ni amarillo ni blanco porque no tendrían las tres partes del mismo color. Vamos a atender a este ejemplo. La partida ha ido desarrollándose. Aquí el jugador ha puesto en el hábitat gris y amarillo, cuando no estaba construido aún el mirador, valores que no podían ser 6. Una vez que ya construye el mirador, que para poder acordarnos tenemos que poner un cilindro, aquí ya podría colocar un 6. Le interesa, de hecho, colocar un dado, porque si no pone ningún dado ahí, el valor de este mirador será 0. Ahora, una vez que ya lo ha construido, ya podríamos colocar aquí 6, que de hecho le interesa, porque cuanto más sea el valor del dado, más puntos nos va a dar. Una vez que hemos terminado el turno, hay que rellenar la reserva personal de losetas con una más del mazo. Si no tuviéramos más, pues seguiríamos jugando con las que tuviéramos. Y acto seguido, en las agujas del reloj, los jugadores pasan la reserva común hacia la izquierda, recibiendo las losetas y dados del otro jugador que tuvieran a su derecha. Los jugadores irán haciendo turnos hasta que la reserva común de todos ellos se quede a 0. Acto seguido habrá una puntuación intermedia que es entradas. Esta puntuación solo se hace al final de la primera ronda, que dura 8 turnos. Vale, tendremos en cuenta las losetas adyacentes a la zona de entrada y en las contiguas. Es decir, aquí no hay dado, y importante que tienen que tener dado. Esta, como no tiene dado, no puntúa. Estas, como son adyacentes a la entrada, y estas contiguas a estas, puntuarían. Serían 6 y 5, 11, y 4, 15 puntos. A la hora de puntuar la entrada, podemos utilizar nuestros trabajadores para sumar o restar puntos a los dados que ya estén colocados. Esos trabajadores, por supuesto, los agotamos para toda la partida.
Luego, los dados que nos queden aquí van a continuar para la partida y las losetas que queden aquí también para la partida. No se rellenan dados con la reserva. Para saber si hemos hecho bien los turnos, tenemos que tener en cuenta que en la reserva personal solo nos queden 7 elementos. Puede ocurrir el caso de que ya no tengamos más elementos para robar de tipo loseta. Por orden del tablero de reserva común, tendremos que hacer los siguientes pasos. Puntuar, pudiendo utilizar los trabajadores, y luego rellenar los elementos que estamos viendo. 2 dados de cada color, en este caso para la segunda ronda, si somos de 2 a 4 jugadores. Y luego una loseta de cada color. Luego pasaríamos los elementos al jugador de la izquierda, como habitualmente hacemos. Tendremos una segunda ronda que constará de 7 turnos. Al final del séptimo turno de la segunda ronda, es decir, cuando se han agotado todos los elementos de las reservas personales de los jugadores, vamos a hacer la puntuación final. Le añadiremos a los puntos de final de la ronda 1 todos estos apartados. Vamos a ir viéndolos. Iremos hábitat por hábitat. Tendremos el tipo verde, que es de jungla, frondoso, etc. Cogeríamos. Primero veríamos cuántos puntos tenemos en los hábitats contiguos del mismo color, que serían 5 y 2, 7 y 1, 8. Como no tenemos otro corazón con dado contiguo, no multiplicaríamos por 2. No importa el valor que hubiera aquí. Solo se multiplica por el número de corazones contiguos. Más este, que serían 6, 14. Si este fuese el caso, lo que haríamos es solamente sumar 6 puntos, ya que esta puntuación se anula por no tener en la zona de cría un dado correspondiente. La puntuación amarilla sería muy sencillo. 1 más 2, 3, más 5, 8. El azul no puntuaría nada porque le falta un dado en la zona de cría. Y el gris serían 2 y 1, 3, multiplicado por 2 corazones serían 6 puntos. Estos hábitats se puntuarían en caso de que tuvieran dado, pero como no tienen dado, pues nada. Luego se puntuarían los miradores. Este es el único que se va a puntuar, que serían 5 y 6, 11 y 5, 16. Este no puntúa porque le falta un dado a este mirador que está construido. Y este, como no se ha llegado a construir, da igual que tenga dados aquí que como no tiene cilindro, no vale. Por animales diferentes, independientemente que tengan dado o no. Hay que tener en cuenta el número de animales diferentes que tenemos en el parque, teniendo en cuenta también el animal estrella, que es el gavial, en mi caso. Habría que ver cuántos animales diferentes hay y ganar esos puntos. Y luego, si estamos jugando con las misiones, en base a lo que conceda cada uno de ellos. Vuelvo a repetir que tenemos esta hoja, que está muy bien, pero que es única para todos los jugadores, donde vienen explicadas las misiones y lo que puntúan cada uno. Al final, el jugador que tenga más puntos sumando todos estos apartados gana la partida. En caso de empate será el jugador que tenga mayor valor en los dados de cría. Y en caso de empate, pues la victoria es compartida. Y esto es espectacular. Ahora os doy mi opinión. Bueno, pues Espectacular es un juego, primero, muy vistoso, visualmente chulo, muy bien producido, las losetas son de buena calidad, los dados son pequeñitos pero se manejan bien. Hay suficiente rejugabilidad por el tema de que hay muchas misiones, hay 6 de cada tipo, hay un control del azar porque sabes lo que te va a tocar en tu mazo, tienes la posibilidad de utilizar los trabajadores para sumar, restar valores. Me ha gustado mucho, es muy rápido, como prácticamente todo es simultáneo, excepto a la hora de hacer el reset de la primera ronda a la segunda, que tiene que ser en base al número de la loseta personal. Pondríamos los packs de los jugadores. Eso sí, yo os recomiendo que los dados los metáis aparte, Os hacéis 6 packs de 2 dados de cada color y así evitáis que os cargáis las losetas con el roce de los dados y el cartón. Y bueno, esto ha sido espectacular, no sé si lo conocíais, si habéis visto algún avance. Ya os digo que en el 2025 vendrá en castellano, aunque el juego no tiene dependencia de idioma excepto las reglas. Espero que os haya gustado, si queréis dejar algún comentario yo luego os contesto. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por vuestra paciencia, por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente.